Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Eddie Einar y estamos en un capítulo más de Teorías de la comunicación sin dolor. ¿Qué les parece si damos espacio esta vez para ver cómo se eh, desarrolla esta parte? Primero vamos a compartir, vamos a colocarnos para dar espacio a las diapositivas y entonces, ahora sí, irnos a lo que es teorías de la comunicación sin dolor. Pues bueno, en primer lugar, comenzaremos con cómo se enseñaba comunicación o teorías de la comunicación hace mucho tiempo. Solamente haremos un resumen para que nosotros podamos entender de dónde venimos y luego hacia dónde vamos. Esto durará obviamente 2 sesiones que nos marcarán el punto de partida para la comprensión y sobre todo la aplicación práctica de las teorías de la comunicación. Entendámonos, es algo que los maestros no nos dicen. Nadie nos dice para qué sirven las teorías de la comunicación. Parece que solo estuvieran ahí para molestarnos. Yo le llamo que son las matemáticas de la comunicación. ¿Por qué? Porque muchas veces, de acuerdo a nuestro nivel de percepción, no entendemos nada ni para qué se trata. Y resulta que un día llegamos, queremos titularnos, queremos aplicarlo en otros elementos y, oh sorpresa, no sabemos teorías de la comunicación. Entonces, si queremos desarrollar una carrera académica posterior, es decir, una maestría, un doctorado, o simple y sencillamente, si queremos terminar correctamente nuestro trabajo en la licenciatura, tendremos que aplicar estos elementos. Así que vámonos a la antigüedad y vámonos con estos señores que eran los sofistas. Bueno, ¿qué hacían los sofistas? Estos surgen en el siglo V antes de Cristo y son los que empiezan hablando un poco sobre la fase primordial de la comunicación, es decir, el lenguaje. Y nos dice que el lenguaje confiere un gran poder al nombrar lo que no se ve y oculta o revelar aspectos de la realidad. Es decir, ellos le pusieron nombre, o sea, ellos explicaban el cómo se le había puesto nombre de alguna manera a eso justamente que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? Pues el amor, el odio, incluso hasta las mismas divinidades son las que se explican a través de este punto donde el lenguaje confiere un gran poder al nombrar lo que no se ve. Con ese espacio, Platón usa el lenguaje y nos dice que es un mal necesario, es un medio de expresión imperfecto que solo distorsiona la realidad cada vez que se utiliza. Pero Platón hablaba específicamente sobre algunos amigos que estaban casados y el cómo se dejaban manejar por algunas esposas, cuya habla era tanta que no los dejaban expresarse. Y al final, los esposos llegaban con Platón y le decían, es que no entendía a mi esposa. Y le decían, ¿no hablas el mismo idioma? Sí, hablamos el mismo idioma, pero sabes, no entendí lo que me quiso decir. Así que, simple y sencillamente, les daban una serie de explicaciones que distorsionaban completamente la realidad. Aristóteles nos habla por primera vez de esta palabrita que va a ser fundamental en la historia de la humanidad, que es la retórica. Y esta se define en función de buscar argumentos verdaderos y destruir los falsos. Es decir, practicar la virtud, o sea, la verdad. La retórica entonces es la primera que utiliza argumentos para poder hacer entender a la gente o entender a los demás de qué está hablando uno. No es nada más decir, va a llover. Bueno, porque va a llover, finalmente griegos. Ok, es que fíjate que de alguna manera las nubes, el sol, el cielo, etcétera, la temporada, y entonces ya se puede aplicar un argumento para poder explicar algo más. La retórica va a evolucionar por su lado precisamente para convertirse en el arte de convencer posteriormente. Sin embargo, al principio teníamos estos elementos que nos daban puntos especiales para poder comprender las formas de comunicación según Aristóteles. Al pasar el tiempo, caer el Imperio Romano y comenzar el cristianismo, en el siglo IV después de Cristo llega San Agustín
Y dice muy claro, que el cristianismo es el conocimiento que no se puede adquirir mediante la retórica. ¿Cómo está esto? El cristianismo es el conocimiento que no se puede adquirir mediante argumentos, pero puede presentarse a públicos específicos en una forma más efectiva a través de esta. En pocas palabras, era no poner en duda la palabra divina. ¿Qué quiere decir esto? Que si de alguna manera había sucedido algún milagro, la explicación no estaba en la ciencia, no estaba en los argumentos, estaba en las cuestiones divinas. Y por lo tanto, de esa manera, se mantuvo el conocimiento, o es decir, sí, el conocimiento a través de no cuestionar. Vamos a hacer un espacio y vamos a entenderlo. Los griegos que preguntaban todo, un día se murieron, llegaron los romanos, y entonces que también construyeron una gran sociedad literaria y cultural, también se murieron, pero llegó la Edad Media, y entonces uno de esos puntos era, dentro del dogma, no cuestionar nada. Y las preguntas, aparentemente, se fueron quedando para sectores menos privilegiados y solo para los sectores que pudieran estar ilustrados. Un ejemplo, vean el nombre de la rosa. Chicos, pregunta, ¿quién escribió el nombre de la rosa? Segunda pregunta, ¿quiénes actuaron en el nombre de la rosa? Y díganme tres. El principal, el segundo, y precisamente el actor favorito de Guillermo del Toro. Estoy haciendo ya 4 preguntas. Bueno, si leyeron el libro y si vieron la película, contestarán fácilmente. ¿Por qué estamos hablando de él? Porque justamente en esa película, un gran estudioso de la comunicación en una de sus ramas, que es el autor, muestra cómo se desarrollaba este espacio en esa época. En la Edad Media cambiaron las cosas. Y entonces vinieron 2 elementos de comunicación muy claros y uno totalmente perfectible, el otro imperfectible. Pero es el que dio orígenes a las universidades actuales. Te manejaba los medios seculares, el trivium, es decir, se manejaba gramática, retórica y dialéctica. Estos elementos eran la parte fundamental de la forma de secularización en la comunicación. Pero al mismo tiempo vinieron el quadrivium, que es ni más ni menos la aritmética, la música, la geometría y la astronomía. En este caso, se regresaba un poco a la línea de los viejos griegos, donde decían que la música era la fórmula más exacta de entender a las matemáticas. Tenemos entonces que hubo un papa, ya lo comentamos. ¿Cómo se llamó ese papa? Pero tienen que decirme exactamente quién era ese papa. Aparte de los cantos gregorianos que inventó, ¿sabes qué? Tienen que decirme el número. Aparte de los cantos gregorianos, tienen que decirme qué otra obra en la cultura instituyó. Ok, llevamos ya 5 preguntas. Todas estas les recuerdo que se contestarán durante nuestra estancia en los salones de clase. Y también teníamos en la Edad Media el conocimiento o el estudio de las teorías religiosas, es decir, los estudios teológicos, que predominaban porque se consideraban superiores a los 7 seculares. Y volvemos a lo mismo, los estudios religiosos estaban por encima de los estudios seculares. Preguntémosle a Copérnico, preguntémosle a Ptolomeo, preguntémosle a todos ellos que fueron cuestionados por cuestionar no solo la divinidad, que no, esa nunca se cuestionó, hay que ser honestos, por cuestionar los elementos de construcción del universo según los estudios teológicos.
Entonces, en el Renacimiento resurgió el pensamiento sofista. Jean Battista Vico, que en el siglo en el siglo XVIII, vienen los esfuerzos por entender al mundo que no se puede separar de las formas de expresión del entendimiento. Es decir, los esfuerzos por entender al mundo no se pueden separar de las formas de expresión del entendimiento. Y entonces, ¿qué sucedía? Díganme quién fue el máximo pintor del siglo XVIII. Díganme quién fue el máximo pintor también del Renacimiento. Hay muchos, pero solo hay uno. Y de ahí viene justamente esta interpretación de Jean Battista Vico. Al mundo no se le entiende por idealizaciones. Por lo tanto, no se pueden separar las formas de expresión del entendimiento. Nosotros entendemos al mundo como lo vemos y cómo se expresa. Y eso es lo que decía Jean Battista Vico. Un siglo antes, Francis Bacon, en el 17, ofreció una nueva ciencia basada en el razonamiento inductivo y observaciones empíricas. Entonces, ya surgía de la observación la experimentación y el razonamiento. Ya entonces empezaban a responderse las preguntas que durante la Edad Media no se permitió responder. Pero más que eso, se permitían hacerlas, publicarlas y difundirlas. Y Galileo, es que se oponía a los humanistas, decía que las matemáticas son el lenguaje del cosmos. No era el griego ni el latín como se mantenía durante muchos años. Incluso, todavía en el siglo XX, hubo algunos sacerdotes, es más, no vayamos más lejos para no entrar en polémicas, pero les voy a hacer una pregunta también muy importante. Pregunta para responder en clase. ¿Quién fue el papa que derogó que la misa católica dejara de decirse en latín durante el siglo XX? ¿Quién fue el papa que derogó que las misas se dijeran en latín y se pudieran traducir al idioma del país en el cual se estaba realizando el acto religioso? Sí, chicos, porque incluso en el siglo XX todavía las misas se decían en latín. El conjunto que hacen Galileo y Bacon generaron una nueva manera de ver al mundo en otra forma que vamos a ver nosotros en nuestras posteriores clases. Primero, la forma de ver al mundo ya era estructurada, ya no era unipotencial. Es decir, tenía una estructura que era una forma de construcción a través de una mecánica que la solventaba y que tenía bases científicas. A ver, entonces los arquitectos de la Edad Media no eran científicos. Claro que sí, porque obedecían a las matemáticas y a las medidas, pero no lo podían manifestar de esa manera, porque finalmente había un dogma que los estaba conteniendo, y era el dogma de comunicación más importante, entender al universo desde ese punto de vista. Pero una vez traída la estructura, aplicada a la mecánica y colocado en la científica, entonces ya habría una manera de poder recomponer aquello que no se había hecho bien. Y la ciencia comenzaba a entrar en su punto. Por ahí, en el siglo XX ya, hubo una gran discusión entre la escuela Midwestern School, para que no se escuche que no sé pronunciar inglés, y Cornell. Ambas escuelas
sostuvieron una gran polémica en la primera mitad del siglo XX. Acá nos detenemos un poco porque quiero recordarles que la comunicación durante mucho tiempo, y que es la que nos corresponde a nosotros, al menos la primera mitad del siglo XX, estuvo analizada, regida y estudiada por sociólogos, por psicólogos y por filósofos, porque no existía la comunicación como ciencia de estudio. Entonces, se refugiaban en esto, y por eso surgían estas discusiones. Midwestern School no se habían hecho suficientes investigaciones sobre comunicación, es lo primero que dijo. Buscaba aplicar métodos científicos más rigurosos y decía que era inútil el estudio de discursos históricos y la teoría de la retórica. No. En cambio, Cornell decía que la investigación científica es inherente, inútil para guiar al buen ejercicio de la retórica. Es decir, la investigación científica no servía mucho para crear argumentos. La investigación trivializaba las demandas impuestas al orador y hacía que entonces la investigación no fuera suficientemente contestada en las preguntas de investigación. Y la oratoria de Cornell decía que el buen juicio sustituye a las fórmulas. Tras esta polémica, terminó gracias a que la Segunda Guerra Mundial viene, de alguna manera, a hacer cambios importantísimos en las estructuras de comunicación, ya que se vuelve vital la importancia de la comunicación de masas. Y entonces, Wilbur Ram nos habla por primera vez que la comunicación deja de ser una disciplina para convertirse en un campo. Ya lo dije, lo dijimos la clase pasada, pero se los voy a dar como participación. ¿Qué es un campo de estudio y qué es una disciplina de estudio? Lo repito, preguntas para contestar en el salón. ¿Qué es un campo de estudio y qué es una disciplina de estudio? Y dicho esto, Harold Laswell, ya después del 64, es cuando nos habla que dice que la comunicación es el acto intencional de una persona de dirigir un mensaje a otra. Comenzábamos ya con los estudios más formales y más serios. Laswell determina que ya hay un mensaje entre dos sujetos. Y al mismo tiempo nos llevaba al modelo de Shannon y Weaver, que es el modelo de la comunicación humana, el gran modelo, donde hay un emisor que trae una fuente, que se transmite emite un mensaje a través de un transmisor, el mensaje lleva un ruido, ese llega al receptor, y el receptor lo manda a su destino. Y en ese destino, finalmente, ahí hay un hueco. En ese hueco está la retroalimentación. Y la retroalimentación como tal, entonces va a subir una vez más a completar el círculo de comunicación. Hoy terminamos con el modelo de Wilbur Ram que ejerció en 1988. Pero antes, chicos, quiero que me digan como última pregunta, ¿quién fue el autor que propuso que el mundo era una aldea global? Fue en plena época de la experimentación. Veníamos de la época de los Beatles, veníamos de la época del hipismo, veníamos del surgimiento de muchas drogas psicotrópicas y el mundo estaba cambiando a pasos agigantados. El hombre había expandido sus fronteras y había llegado la humanidad por primera vez a la luna. Eso dicen. La verdad es que lo único que nos queda es que el modelo de Wilbur Ram nos habla que hay mensajes y un mensaje se comunica a través de una codificación, una interpretación y una decodificación. Es decir, yo lo envío codificado, el receptor lo interpreta y lo decodifica para que una vez que lo tenga, realice otro mensaje y ese mensaje
Ya una vez decodificado e interpretado, tengo una nueva codificación que haga regresar a la persona que lo había enviado. Con esto, chicos, estamos terminando la primera parte de lo que son, pues, las tradiciones del estudio de las teorías de la comunicación. Nos vemos en clase y veremos la segunda parte para ya entrar a esos modelos que tanto dolor de cabeza nos pueden dar si no los entendemos, pero nos pueden iluminar si de verdad los comprendemos. Soy Adi Einar, un capítulo más de Teorías de la Comunicación sin dolor. Hasta la próxima y tómense su chocolatote. Adiós.